Buenas noches, José. Dos consultas puntuales. La primera respecto a la posición o al costado por donde jugó hoy Zarza. Particularmente me pareció que no se lo veía tan cómodo, de hecho no tuvo la soltura necesaria o de por ahí los metros que hubiese querido para generar mayor profundidad o mayor riesgo hacia el arco rival. Lo siguiente, me gustaría que hables un poco de cuánto suma la experiencia de Néstor Camacho en partidos tan cerrados como este, porque a Trinidense le costó mucho la generación, pero gracias a la genialidad y también a la viveza de Néstor Camacho se pudo marcar el empate. Buenas noches. Bueno, lo de Zarza yo creo que ya hizo buenos partidos por derecha, ya hizo buenos partidos por izquierda, pero la verdad que entró de por ahí en un bajón futbolístico, ¿verdad? Que no es solamente este partido. Ya venimos hablando con él de que hay varios partidos, el partido contra San Lorenzo, ya que le cambiamos el entretiempo, donde hay que ir levantándolo otra vez a poco, ¿verdad? Para que vuelva a ser ese Zarza determinante, ese Zarza que nos hizo ganar partido, bueno, pero también es un chico que es normal a veces que entre en esos bajones futbolísticos, ¿verdad? Y lo de Néstor, bueno, sabemos la calidad que tiene Néstor, ¿verdad? Creo que hoy hizo un buen partido, no solamente en las oportunidades que tuvo, sino que en la ayuda al equipo. Sí costó, pero yo creo que para ambos partidos, ambos equipos, ¿verdad? Los dos equipos no pudieron hacer un buen fútbol, fue un partido muy disputado, un partido donde era mucho de segunda pelota, de por ahí Nacional en el medio manejaba, pero tampoco inquietaba, ¿verdad? No es que llegaba con ocasiones claras, ¿verdad? En ese por ahí lateral que nos hacen el gol nos agarra mal parado al lateral derecho y Agustín donde cruza toda la pelota y perdemos la referencia y bueno, ahí viene el gol de ellos. Pero bueno, yo creo que fue un partido disputado, un partido duro, un partido como pensábamos que iba a ser, porque Nacional es un equipo muy intenso, tiene grandes jugadores. Y bueno, rescatamos un punto, queríamos ganar, pero vamos a seguir trabajando para buscar nuevamente los 3 puntos. Profe, buenas noches, Araila Zanabria para Radio Primero de Marzo. ¿Qué le faltó justamente al equipo de Trinidense hoy para dejar los 3 puntos en casa? Bueno, yo creo que en el primer tiempo más, en el segundo tiempo yo creo que se hizo más dividido ya. En el primer tiempo teníamos mucho espacio por izquierda donde por ahí no nos animamos con Melgarejo, donde habían espacio donde por ahí con el central que estaba jugando lateral derecho y con Valdés que por ahí es más ofensivo que defensivo, habían espacios donde no supimos aprovechar, ¿verdad? Y por el lado derecho creo que así como tu compañera dijo anteriormente, no pudimos con Zarza. Y bueno, yo creo que por ahí estuvo mal el partido, ¿verdad? En el primer tiempo especialmente, en el segundo tiempo ya se hizo muy disputado, muy cortado, un partido donde por ahí hubieron muchas faltitas donde no dejó tener esa intensidad o lo que se buscaba también creo que de ambos equipos. Profesor Germán Tibler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Quería consultarle sobre Bruno Valdés. Hoy debutó con la camiseta del Sportivo Trinidense. ¿Cuánto suma su presencia en la plantilla y también en cuanto al equipo titular? Por ejemplo, de parte de su familia me tocó hoy conversar con su padre. Decía, nos emociona mucho porque él nos transmitió sus ganas de jugar. Él tenía ganas de jugar y ya desde que se presentó ya lo está haciendo. ¿Cómo lo vea él internamente y cuánto suma al plantel? Y quería agregarle otra consulta. Mucha protesta hubo en la última jugada, en la jugada del penal. Vimos que algunos integrantes de su banca de suplentes ingresaron también a quejarse con el árbitro. ¿Qué pasó? ¿Cómo vio en esa jugada? Si tuvo la oportunidad de revisar la repetición con su cuerpo técnico. Bueno, lo primero, ¿verdad? Lo de Bruno, sabemos que está en Trinidense por su gana de jugar, ¿verdad? Sabemos lo que es como jugador, conversamos con él quería volver a sentirse importante, quería volver a tener minutos y bueno, hoy como jugador creo que demostró, por más que por ahí es el primer partido que le toca jugar oficialmente, está hace 10 días más o menos entrenando con nosotros, pero desde que llegó se le notó físicamente muy bien, ¿verdad? Físicamente la verdad que es un jugador clase A como se dice también y bueno, con los entrenamientos hablamos con él a ver cómo se sentía y hoy creo que ganó prácticamente todos los duelos que tuvo, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros, es un jugador un caudillo, un líder ahí atrás, que por ahí lo que nos faltaba a nosotros, alguien que tome esa posta en el equipo desde atrás, ¿verdad? Por la columna vertebral. Y creo que hoy hizo bastante bien, la verdad que muy contento, inclusive por ahí más de lo que esperábamos porque tuvo muchísimos duelos y casi todo ganó a mi criterio, ¿verdad? O lo que por lo menos vi. Y lo otro era lo de la jugada del ya. penal. Y yo creo que bueno, hay un golpe, ¿verdad? Lo que vimos que hay un golpe, no sé si fue adentro o afuera, pero si fue afuera
para mí que tiene que ser roja. Pero bueno, son situaciones, era momento también que nosotros vamos, claro que a querer presionar, pero les dejo más por ahí a la prensa a evaluar en frío, a que ustedes que no van a tirar a ningún lado, por ahí puedan decir lo que vieron después con las repeticiones y lastimosamente, bueno, no fue penal para nosotros, o sea, de lo que nos cobró el referee. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para el Superdeporte, para la 1120. Le hacía la misma consulta al técnico anterior, del técnico nacional, porque no se vio un fútbol fluido, con dinámica, porque son dos equipos que siempre proponen, generan situaciones, llegan por la banda, pero hoy fue demasiado cortado y obviamente no ayuda mucho en el espectáculo que se corte permanentemente, que no se tenga fluidez. ¿Usted cómo ve en el arbitraje del fútbol paraguayo, digo, por sobre todo para darle eso que tanto nosotros buscamos, que es la fluidez del juego? Bueno, y comparto, ¿verdad? Yo creo que fue un partido trabado porque ambos equipos no regalaron nada, ¿verdad? Empezando por ahí, fue un partido muy disputado, un partido de mucha segunda pelota. No hubieron varias, o no tuvimos ni Nacional ni nosotros muchas ocasiones de gol. Pero sí, yo creo que algo para mejorar, ¿verdad? La forma de manejar ciertos partidos. No me gustó hoy lo que vi del arbitraje. No quiero meter todo en la bolsa. Cualquiera podemos tener un día malo, un día bueno. Pero mismo en el manejo para lo que se jugaba hoy, dos equipos muy intensos, dos equipos que proponen, creo que se cortó demasiado, ¿verdad? Y yo no sé si es culpa de los jugadores o también del árbitro a veces que estaba cobrando muchas faltitas. Por ejemplo, me pareció a mí de afuera, tengo que volver a ver, ¿verdad? Que le cobraba mucha falta a Chiquito más por capricho de tomarse con él y en algunas jugadas del área donde vos forcejeás, ¿verdad? Pero no vieron agarrón, así como a Chiquito también forcejea, también le forcejea al central, es un jugador grande. Es lo que siempre hablamos, Chiquito impone mucho con su físico, pelea mucho, disputa mucho el cuerpo a cuerpo. A mi criterio hubieron faltas que no se suelen cobrar, ¿verdad? Pero normalmente Julio Osa suele hacer eso con Chiquito. Gracias, profe. Damos por finalizada la conferencia. Muchas